Estamos de nuevo aquí, mi nombre es Carlos Corrales e iniciamos una nueva serie de estudios sobre la doctrina de las Sagradas Escrituras. Iniciamos en el capítulo anterior hablando de básicamente los nombres que se le asignan a la Biblia, a las Sagradas Escrituras. Y en este capítulo vamos a estar hablando de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Y es que mucho se ha dicho sobre la inspiración de las Sagradas Escrituras, entre otras cosas, que su autoría es meramente humana, que la Biblia como tal es un libro que pretende manipular a las razas, a las masas, a los seres humanos, pero que bajo ninguna circunstancia es de autoría divina. Casualmente, como ya dijimos, a través de este capítulo vamos a estar analizando el concepto, o vamos a empezar a analizar el concepto de la inspiración de las Sagradas Escrituras, y vamos a considerar también algunas teorías sobre la inspiración de las Sagradas Escrituras. Vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar definiendo la palabra inspiración. ¿Qué quiere decir la palabra inspiración? Bueno, la palabra inspirada en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, donde el apóstol Pablo dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada en 2 Timoteo 3:16 viene del griego theomnestos y quiere decir divinamente soplada, dada, o bien sea emanada de la boca de Dios. ¿Qué dice el salmista en el libro de los Salmos, en el capítulo 33, en el versículo 6? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces dice que por la palabra de Dios, por lo dicho por Dios, por las palabras que salieron de su boca, fueron hechos todas las cosas. Bueno, este es el mismo concepto que se está manejando en 2 de Timoteo, en el capítulo 13, en el versículo 16, cuando dice que toda la Escritura es inspirada, o sea, por la palabra inspirada o inspirar, que lo que quiere decir es que fue divinamente soplada o divinamente dada, o que salió o que emanó de la boca de Dios. En 2 de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 21, el apóstol Pedro dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Pedro está diciendo, porque nunca la profecía fue traída. Entonces la profecía, en este caso la palabra de Dios, dice el apóstol Pedro, nos fue traída. Entonces Pablo usa theomnestos, que quiere decir soplada, dada o emanada de la boca de Dios, hablando de su procedencia. Y el apóstol Pedro dice que nos fue traída. No por voluntad humana, sino, aclara el apóstol Pedro, sino divina. Afirmando que los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspirados, ¿verdad?, que estamos usando aquí en 2 de Pedro 1:20, viene del griego phero, que quiere decir enviar o llevar. ¿Cómo dejarse llevar? Que es la misma palabra usada en Hechos, en el capítulo 27, en el versículo 15, cuando dice que el apóstol Pablo y otros de sus colaboradores iban en un barco, y de repente vino un viento recio y ellos se dejaron llevar a sotavento, o sea, se dejaron llevar por el viento. No tenían control del barco,
Entonces se dejaron llevar. Es la misma palabra fero usada por el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:20. O bien sea, los autores humanos fueron inspirados, o sea, se les dio la palabra que iban a escribir, aquella que emanó de la boca del Señor. O bien sea, los autores humanos se dejaron llevar por el Espíritu Santo cuando escribieron las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice Juan 16:13? Casualmente el Señor Jesucristo hablando. San Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Sabemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía, tenía un ministerio intermitente. Pero fue esto exactamente lo que el Espíritu Santo hizo con los profetas y los autores del Antiguo Testamento. Los guió a toda verdad. Y ahora dice el Señor Jesucristo, y cuando Él venga ya a morar permanentemente en la vida y corazón de las personas, va a seguir guiando a las personas. Y eso fue exactamente lo que hizo con los autores del Nuevo Testamento, guiarlos a toda verdad y darles de lo que había recibido exactamente de Dios. Por eso llegamos a la conclusión de que la inspiración de las Sagradas Escrituras no fue humana, sino divina. Consideremos algunas teorías. Vamos a mencionar algunas de las teorías más conocidas. La inspiración natural o del concepto. Hay algunas personas que al tratar de negar la inspiración divina de las Sagradas Escrituras, dicen que en realidad Dios no intervino a la hora de escribir las Sagradas Escrituras, que todos los escritos son de inspiración humana, que de ninguna manera Dios escogió las palabras o eventos descritas o descritos en ella, sino que Dios lo que plasmó fue un concepto, nada más. Un concepto general, una idea general. Y que los autores de la Biblia escribieron sobre sus convicciones, sus pensamientos al respecto de un tema. O sea, Dios dijo, bueno, la rosa, entonces escriban algo sobre la rosa. Yo les doy el concepto y ustedes van a hacer todo un tratado al respecto. Eso es básicamente lo que dice la teoría natural o del concepto. Dios les dio a los autores humanos el concepto y ellos, basados en sus experiencias, en sus conocimientos, en sus convicciones, en su manera de pensar sobre uno o cual otro tema, escribieron. También existe la inspiración parcial de las Sagradas Escrituras. Es aquella que afirma que no todas las cosas descritas en las Sagradas Escrituras son inspiradas. Unas sí y otras no. Por ejemplo, las vivencias de sus autores o los hechos históricos registrados básicamente en ella. Esta teoría afirma que Dios solo inspiró los conceptos espirituales, doctrinales y proféticos, no así los aspectos vivenciales o históricos registrados por sus autores, entre otros. Existe una tercera teoría, la inspiración mecánica del dictado. Afirma que Dios escogió cada evento, cada palabra, cada expresión, cada cuadro que encontramos en las Sagradas Escrituras y se los dictó a los autores humanos. O sea, los autores humanos fueron algo así como una grabadora. Solamente repitieron lo que se les dijo. Entonces esta teoría afirma que los autores humanos tan solo fungieron como escribas o secretarios en las manos de Dios.
Por otro lado, existe la inspiración verbal y plenaria. Afirma que Dios no solo escogió cada evento, palabra, expresión y cuadro descrito en la Biblia y se los dictó a los autores, sino que Dios usó el estilo, la formación, la cultura, inclusive el temperamento y la personalidad de cada uno de los autores humanos para escribir las Sagradas Escrituras. De nuevo tenemos que ir a 2 de Pedro, al capítulo 1, al versículo 21, y leer detenidamente, con cuidado, prestando atención a lo que estamos leyendo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos hablaron, siendo inspirados. O sea, de acuerdo a lo que les fue soplado, de acuerdo a lo que les fue dado, otorgado o entregado, y se dejaron llevar por ello. En este caso se dejaron llevar por las palabras dichas por el Espíritu Santo a sus oídos o a sus corazones. Por ejemplo, Dios usó el estilo y formación, inclusive la cultura y el temperamento de un hombre muy particular para escribir lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, o los primeros 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Cómo se llamó este hombre? Moisés. ¿Quién era Moisés? Bueno, Moisés era un guerrero, un académico, si se quiere, más recordado como el príncipe de Egipto. Un hombre muy preparado en las mejores universidades, si se me permite, de Egipto. Por otro lado tenemos a David, quien era el menor de sus hermanos, era pastor de ovejas, músico, poeta, finalmente llegó a ser un guerrero también y un insigne rey, el segundo rey sobre la nación de Israel, y un increíble estratega. Salomón, por su parte, estaba al otro lado, opuesto a estos dos hombres en algún sentido. ¿Por qué? Porque aparentemente Salomón era un filósofo. Escribió más de 3.000 proverbios, disertando sobre los animales, sobre la vegetación, sobre la naturaleza, sobre el ser humano, etc. Entonces él era un filósofo, un poeta, un pensador, un escritor. Si se me permite, tal vez era más flemático que todos los demás. Los apóstoles, por su parte, eran algunos cobradores de impuestos, otros eran simples y sencillos pescadores, muchos de estos analfabetas, sin formación o educación. ¿Qué estamos diciendo? Estamos hablando de la inspiración verbal y plenaria, que dice que Dios no solo escogió las palabras, los eventos o los cuadros que debían escribirse o describirse, sino que usó el estilo, la formación, el temperamento, la personalidad, la cultura de cada uno de estos autores para escribir los libros de las Sagradas Escrituras. Entonces, las Sagradas Escrituras fueron escritas por más o menos 40 autores diferentes, muchos de los cuales no se llegaron a conocer. Entonces, por ejemplo, Moisés en el principio no conoció, por ejemplo, al apóstol Pedro, que vivió más de 4.000 años después. El apóstol Pedro no conoció al rey David, el rey David no conoció a Santiago. Entonces, la Biblia fue escrita por más o menos 40 autores en un periodo de más de aproximado de 1.600 años. Y muchos de ellos no se conocieron. Sin embargo, encontramos en las Sagradas Escrituras, en los 66 libros que la conforman, un hilo de pensamiento. Y tenemos que decir un hilo interrumpido de pensamiento.
como si su autor hubiese sido una sola persona. De esto desde Génesis a Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el autor es el mismo. Los secretarios son diferentes, pero el autor es el mismo. Y el autor es Dios. El Señor, es muy interesante, no escribió sobre todos los hechos de la vida del Señor Jesús. O sea, todos los hechos de la vida del Señor Jesús no fueron registrados. Él solamente plasmó en las Sagradas Escrituras aquellos eventos relacionados con la vida del Señor Jesús que Él consideró que nosotros deberíamos saber. ¿Qué dice Juan capítulo 21, versículo 25? Estamos hablando de la inspiración verbal y plenaria. Estamos diciendo que el Señor escogió las palabras, los eventos, los cuadros escritos en ella. Por ejemplo, en este caso en particular, no plasmó todos los hechos de la vida del Señor Jesús. Por ejemplo, tenemos una laguna entre los 0 y los 12 años. Otra laguna entre los 12 y los 30 años. Básicamente lo que tenemos registrado son los 3 años y medio de su vida. Pero no tenemos tampoco todos los hechos que Él hizo o todos los milagros que Él llevó a cabo durante estos 3 años y medio. Juan, capítulo 21, versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Dice el apóstol Juan. Como muchos otros ejemplos en San Juan 14, en el versículo 16. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dice, y vamos a buscar San Juan 14, 16, le dice a los apóstoles, los está preparando: yo voy a morir en la cruz del Calvario, al tercer día voy a resucitar, voy a ir delante de vosotros a Galilea, y voy a ascender a los cielos donde está mi Padre. Y ellos están preocupados: ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? Entonces les dice aquí, en San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces les dice: no se preocupen, porque yo les voy a dar otro consolador, refiriéndose al Espíritu Santo. Pues miren el detalle, porque el Señor cuando usó la palabra otro, usó la palabra alón en griego, que quiere decir de la misma clase, uno que es igualito a mí, para referirse a la unidad o la coigualdad con el Espíritu Santo, y no el vocablo alus, que literalmente quiere decir una persona con características diferentes. Entonces, ustedes me dicen: perdón, ¿cómo dice que se llama usted? Yo soy Carlos Corrales. Ah, usted es el banquero. No, ese es otro. ¿Qué estoy tratando de indicar? Bueno, que esa es otra persona diferente a mí. Eso es alos. Pero el Señor escogió alón, que quiere decir igualito, idéntico a mí. De manera que la inspiración de las Sagradas Escrituras, me parece a mí, es verbal y plenaria, porque Dios escogió cada evento, cada palabra, cada expresión, cada cuadro descrito en ella. Usando, sí, esa es la diferencia con la teoría mecánica del dictado, usando para ello el estilo, la formación, la cultura, el temperamento o personalidad de cada autor humano. Y tiene que ser así, puesto que ya dijimos que, entre otras cosas, ella tiene como fin, recuerda usted, revelarnos todo acerca de la persona de Dios. ¿Quién conoció a Dios?
Nadie. La persona de Dios, quién es y cómo es Dios, le tuvo que haber sido revelada al hombre porque nadie conocía a Dios. Si hablamos de el propósito de las Sagradas Escrituras, es revelarnos todo acerca de su voluntad. Entonces, ¿quién conoce la voluntad de Dios? ¿Quién sabe qué es lo que Él quiere o no quiere? La única manera posible es que Él se tomara el tiempo para comunicar al hombre su voluntad, qué es lo que Él quiere o qué es lo que Él no quiere. También dijimos que tiene como fin revelarnos todo acerca del plan de Dios, de establecer un reino santo y eterno aquí en la tierra. Entonces, de nuevo repito, ¿quién conoció a Dios? Para saber cómo es Él, o para saber cuál es su voluntad, o para saber cuál es su plan. Dios tiene un plan y nos lo reveló en su palabra. También nos reveló en su palabra todas y cada una de las normas y leyes que rigen su reino. Nos reveló todo acerca de su calendario profético para los últimos tiempos. Es que nadie se lo inventó. Mire, si usted analiza el calendario profético de Dios para los últimos tiempos, es más, el calendario profético para la raza humana, se ha ido cumpliendo. Entonces, ¿quién lo conoció? Pues tuvo que haber sido revelado por Dios. Por último, y no lo mencionamos en la vez anterior, la palabra de Dios tiene como fin revelarnos un marco doctrinal en que creer. Dios nos dice, esto es bueno para ti, esto es malo para ti, en esto debes basar y cimentar tu fe. Desgraciadamente, como ya lo dijimos en otra ocasión, venimos a las Sagradas Escrituras buscando apoyo para sustentar nuestras creencias o nuestra filosofía o nuestra manera de vivir o para justificar nuestra manera de vivir. Pero ellas son un compendio de doctrinas que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos creerla. Es muy interesante al respecto, aunque ya lo hemos mencionado otra vez. Si usted saca a Dios, ¿cómo podemos decirlo? Si usted saca a Dios de la operación, en matemáticas se dice, óigame, de la fórmula, ¿qué nos queda? Oiga, si usted saca a Dios de la ecuación, esa es la expresión correcta, si usted saca a Dios de la ecuación, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda lo que nos está quedando en este momento. Violencia, depravación, corrupción, una moral perdida. Porque Dios, a través de su palabra, nos reveló aquellas cosas en las que nosotros debemos creer. Nos dio un compendio de doctrinas que, bueno, entre otras cosas, construyen la moral del hombre. Por eso el mundo está como está. De modo que si todo es así, que si esto es así, entonces la inspiración de las Sagradas Escrituras no puede ser natural o del concepto. No puede ser parcial o solamente mecánica y del dictado. Necesariamente tiene que ser verbal y plenaria, pues es una revelación de una persona, de su voluntad, de su plan para la raza humana, de las normas o leyes que rigen su reino, de su calendario profético para los últimos tiempos y del marco doctrinal en el que Él espera que nosotros creamos. No en vano, a las dos grandes secciones que conforman las Sagradas Escrituras se les llama Testamento. Los primeros 27 libros se les llama Antiguo Testamento y a los subsiguientes libros se les llama al revés. No en vano, a los libros del Antiguo Testamento se les llama así y a los del Nuevo Testamento se les llama así. 39 y 27 libros. ¿Cómo? Reiterando, testamento.
Porque la palabra de Dios es eso, un testamento que nos ha sido legado, donde un padre nos dice, esto es tuyo, y yo quiero que lo uses de esta manera, y lo trates de esta manera, y lo administres de esta manera. Es una carta de amor, dada por Dios, un manual de procedimiento, a través del cual nosotros debemos regir nuestras vidas. De qué manera que, hablando de la inspiración de las Sagradas Escrituras, creemos que definitivamente la inspiración de las Sagradas Escrituras, número uno, es divina. Algo que vamos a procurar en los siguientes capítulos demostrar al considerar las evidencias internas y las evidencias externas que hay de su inspiración. Pero no solo estamos mencionando el hecho de que las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios, y ya hemos dado unas razones, sino estamos diciendo que necesariamente la inspiración de las Sagradas Escrituras no puede ser conceptual, sino verbal y plenaria. El Señor escogió cada palabra, cada evento, cada frase, cada cuadro contenido en ella, y obvió muchas otras cosas, porque consideró que era lo que nosotros necesitábamos saber. Hasta aquí hoy. Le esperamos en el próximo capítulo. Gracias.